Regresó a la Champions y con ella las noches mágicas, y eso fue lo que se vivió en Anfield. Si eres hincha del Liverpool, seguro que quedaste saciado de lo que hizo un equipo que es candidato a levantar la orejona, porque vencieron 3-2 a un Atlético de Madrid que no se rindió y que vio cómo se les escapó ese empate en el minuto 92 con gol de Van Dijk. Los dos goles de Marcos Llorente no sirvieron para nada pese al esfuerzo del jugador, porque al final lo que suma en esta primera jornada de la Champions son esos 3 puntos en este formato que ya lo vivimos la temporada pasada y que ahora es cuestión de ver la candidatura de cada uno de los clubes que aspiran a llegar hasta el final. Con Richard Méndez, Marisa Lara y Dairon Quiroz vamos a hablar de las sensaciones que les ha dejado este partido. Richard, empiezo contigo porque ¿te parece que termina siendo justo el marcador y entendiendo que en el fútbol no hay nada justo, no? En realidad en muchos deportes no hay justicia, eso es una realidad, Caro. Con el saludo para ti, para Marisa, para Dairon. Pero hay algo que es cierto. A ver, el Liverpool tenía la obligación de llevar el partido adelante, de generar muchas más situaciones. Y veíamos el arranque del partido, pensábamos que el Atlético de Madrid era el pobrecito de la partida. A ver, que a los 4 minutos ya Robertson te había marcado uno, después 2 minutos más tarde te marca Salah, ya te hacía pensar que esto podía acabar con goleada. Sin embargo, hay que entender el escenario en el que estás, ante el rival que estás. Y más allá que el Liverpool, para mí sigue siendo uno de los grandes candidatos, tenía por delante un equipo de esos que de a poquito es capaz de machacarte, de a poquito es capaz de forzar situaciones. Hay un buen partido igualmente, otro es de Nico González, Gallagher quizá como uno de esos jugadores en la mitad de la cancha para tratar de recuperar, de entorpecer el fútbol. Y el gran partido que se ha hecho raspador y que a mí fue uno de los que me sorprendió más gratamente en el equipo del Cholo Simeone. En cuanto a justicia, tengo que decirlo, a mí me parece que es más justo el que lo va a buscar más veces. Y Liverpool lo buscó más veces. Solamente que en el trámite del partido hay grandes incidencias de Llorente, terminas de igualarlo, estás controlando un resultado incluso sin tener la pelota, que era lo que le pasaba al Atlético de Madrid. Y después te lo terminan ganando con el gol de Van Dijk en el 92. Es muy claro que el Atlético de Madrid hace un gran esfuerzo, pero lo hace en un tramo de partido en el cual ya parecía que controlaba las cosas, pero si vemos el partido completo, el que más lo busca, el que más lo intenta, siempre es el Liverpool, siempre es el equipo de Arne Slot. ¿Podemos decir que no hay justicia absoluta? No la hay, porque tal vez nos quedamos con la sensación que el Atlético de Madrid pudo haberse quedado con un empate. Claro, el tema es que en los primeros 10 minutos se vieron abajo por 2 goles y tuvieron la fortaleza de regresar haciendo ese esfuerzo, y que se les haya escapado este empate por lo que termina de pasar con Van Dijk, pues por ahí van los tiros. Por eso el Cholo, Marisa, decía que admira es haberle visto a sus jugadores ese espíritu, el espíritu colchonero en todo su esplendor. Hola, Carito, Richard, Dairon, un placer saludarlos a todos. Sí, y es que es el Atlético de Madrid, sabemos que tiene este espíritu combativo, que nunca se da por vencido, que siempre está luchando, que mete la pierna, que busca presionar, y termina saliendo para tener un final dramático, una segunda parte totalmente dramática. Además, hay que señalarlo, los primeros minutos, el primer tiempo fue súper complicado para el Atlético de Madrid, con un dominio espectacular por parte del Liverpool, con llegadas, Mohamed Salah, que pudo haber cometido además otros 2 goles, no se le dio el hat-trick, pero que lo estuvo buscando, tuvieron llegadas descolgadas mano a mano, hicieron sufrir con todo a Oblak. Al final le queda la sensación, o por lo menos así yo lo siento, que el Liverpool quedó a deber porque tiene mucho poder y quedó a deber como si le faltara todavía un par de goles más. El Atlético reacciona espectacularmente antes de que acabe el primer tiempo, y en la segunda parte mucho más activo, con un Marcos Llorente que dio un partidazo, que estaba metido, y quizás quien podría reflejar esa actitud de la que habla el Cholo podría ser él. Y además levanta también mucho lo que hicieron los suplentes, o vamos, los jugadores que tuvieron que suplir tantas ausencias con las que llegaba el Atlético de Madrid. También les da un aplauso, por supuesto, a su entrenador Simeone, porque sacan la cara por el equipo y muestran este espíritu. Para mí queda ese dejo de que quizás Liverpool tuvo que haberse impuesto más, pero con un Atlético que revive en los últimos instantes, les hizo las cosas muy complicadas. Se hace mucho hincapié en el análisis posterior a este partido, Dairon, de las bajas del Atlético de Madrid, 5, de las cuales 4 son fundamental en el 11 del Atlético de Madrid.
esto hace que le veamos mayor mérito a lo que logra hacer en el transcurso del partido el equipo del Cholo. Sin duda alguna, Caro, qué bien que tocas ese tema porque es que no son cualquiera las bajas que tenía el Cholo Simeone ayer. Estamos hablando de Julián Álvarez, el mejor jugador de todo el equipo. Estamos hablando de Thiago Almada también y de Alex Baena, dos jugadores muy importantes en lo que es la ofensiva de este Atlético de Madrid y que llegaron este verano precisamente para reforzar esa parte, para buscar gol, para buscar creatividad en el medio campo. Y otra de las bajas de la que estamos hablando, titular desde que llegó en el mercado de verano, es Johnny Cardoso. Entendiendo estas bajas, sumada también a la de José María Jiménez, que tampoco pudo estar, pues el Atlético de Madrid el Cholo Simeone tuvo que armar un equipo sin sus principales titulares, sin sus armas más fuertes, y a pesar de eso logró conseguir esa reacción, porque cuando marcan el 2-0 el Liverpool en los primeros 20 minutos, como lo decía Richard, parecía que esto podía terminar en una goleada bochornosa en Anfield, pero el equipo colchonero supo reaccionar y supo incluso buscar el partido. Más allá, además de esas bajas, hay que destacar el hecho de que el equipo se vio bien dentro de lo que el Atlético de Madrid suele jugar, un equipo compacto, bien cerrado. No hubo muchas ocasiones por parte del Liverpool en la segunda mitad. Trataba de salir jugando rápido y de conseguir ofensiva, sobre todo con la entrada de Nico González, que también Richard mencionaba raspador, y para mí un punto muy alto. Yo le agrego también el argentino Nico González, que debutó la jornada anterior de la Liga Española con un gol ante el Villarreal, un gol importante para imponerse ante el submarino amarillo. Entonces pareciera que este Atlético de Madrid, a pesar de esas bajas, post eliminatorias, post ventana de FIFA, de fecha FIFA, el Cholo le empieza a encontrar el molde a estos nuevos jugadores, a este nuevo equipo del Atlético de Madrid, y poco a poco van engranando. Esperemos ver ahora qué pasa cuando lleguen todos estos titulares de los que hablamos que faltaron. Claro, esas bajas sirven de excusas, pero por supuesto siempre es lo mismo con el Atlético de Madrid: pelea, muestran la garra, ese espíritu, y al final pues no terminan ganando ante equipos como el Liverpool. Ya vamos a hablar del Liverpool, pero quiero hablar también del episodio vergonzoso de Diego Simeone, que mordió el anzuelo de un impertinente aficionado que probablemente reciba también un castigo severo por parte de la UEFA por haber estado molestando todo el tiempo no solo al entrenador del Atlético de Madrid, sino a los jugadores. El Cholo tuvo que explicar este altercado después del partido, en la conferencia de prensa, ¿no? Un altercado que sucede después de ese gol, el minuto 92 de Van Dijk, que significa el gol de la victoria. Dijo: te insultan todo el partido de atrás de tu banco y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. Obviamente no es justificable mi reacción al insulto, pero ¿sabes lo que son 90 minutos? Todo el tiempo te giras y con el gol del rival te siguen insultando. No es tan fácil. Bueno, al final es un ser humano, pero también es el entrenador de un club. ¿Cómo lo ves tú, Richard? Porque supuestamente va a haber una multa económica de unos 20.000 euros. Habría, ¿no? Esto todavía no es oficial a la hora de grabación de este segmento. Una suspensión de un partido en stand-by, que quiere decir que no debería cumplirse inmediatamente o para la próxima fecha de la Champions. A ver, a mí me cuesta entender cómo una persona no logra desprenderse de esos insultos que son permanentes durante 90 minutos en un caso, ¿no? Pero el Cholo Simeone está acostumbrado a esto. Cualquier entrenador que dirija, no solamente en la Liga Española, en cualquier otro torneo, tiene que estar acostumbrado a esto. Pero más todavía, el Cholo Simeone fue jugador y recibió los insultos en Italia, en España, en la selección argentina, cuando jugaba partidos de eliminatoria o Copa del Mundo. Él debe estar acostumbrado. No digo que sea bueno ni que se normalice estar acostumbrado, pero esto no es algo nuevo. Ahora, la reacción del Cholo es lamentable totalmente, porque, claro, de pronto caes en el tema de lo emocional, de que te acaban de clavar el gol, de ganarte el partido sobre el minuto 90, y tienes la reacción precisamente con el que te ha estado molestando durante todo el partido, cuando parecía que ya lo habías controlado.
cierto es que el Cholo Simeone, a ver, esta quizás es una reacción bastante incómoda, pero recordemos una que ocurrió cuando el Atlético de Madrid derrotó a la Juventus, teniendo a Cristiano Ronaldo y aquel gesto hacia la tribuna que hizo el Cholo Simeone haciendo el famoso hebillazo. A ver si lo recordamos también. O sea, el Cholo Simeone no es que es una pobre víctima de esto. Él es alguien que ciertamente se le machaca, como a todos los jugadores, desde la tribuna, como lo sucede a Vinicius Junior al Madrid, y lo machacan, le dicen, le gritan cosas, y en algún momento como ser humano explota. Pero no hay manera ni de justificar la explosión del entrenador, ni de normalizar la actitud de un fanático que lo va a insultar durante 90 minutos. Claro. Yo lo que quiero dejar con esto claro es que el Cholo Simeone se equivoca, que él tiene que entender que más allá de lo que sucede afuera, así como tantas veces en su carrera como jugador, como entrenador, se pudo desconectar de lo que ocurría fuera de la cancha, pues tiene que aprender a mantenerse desconectado. Tiene que volver a ser ese personaje que se desconecta de los insultos, porque si no, en esto no vamos a parar. Los fanáticos insultando no van a parar. Y si empezamos a ver justificables las reacciones de los entrenadores, bueno, hoy es este tipo de engancharse con un fanático. El día de mañana va a ser saltar la tribuna y caerse a piñas. ¿Entiendes a donde lo quiero llevar? No se puede normalizar una cosa, pero tampoco nos podemos justificar las reacciones del entrenador. Él es el que está allí y él es el que sabe, y cuando asumió su cargo como entrenador, que esto le iba a suceder. Y cuando jugaba al fútbol sabía que esto sucedía. Tiene que aprender a controlarlo como ya lo hizo muchas veces en el pasado. Yo creo que el Cholo sabe controlarlo, Richard, y por eso lo ha hecho constantemente. Como tú dices, seguramente el Cholo Simeone recibirá insultos partido tras partido y generalmente se controla, pero por una vez, 2 veces, 3 veces que explota, entonces lo que hacemos es enfocar la narrativa en lo mal que está el entrenador, en lo desencajado. No, pero nadie ha dicho eso, Dairon. Cuando tenemos que enfocarlo es que este tipo de personas que creen que porque compran una entrada de X cantidad de euros tienen derecho a entrar al estadio, a insultar a las personas, a los protagonistas del juego, esas son las personas a las que hay que erradicar. Esas son las personas. Pero es que ya va, es que nadie ha normalizado. Nadie, a ver. Personas en las que hay que enfocar el discurso, en las que hay que enfocar este debate. Estamos de acuerdo, pero es que yo no estoy enfocando ningún discurso de ninguna narrativa. No, yo no he hablado de una narrativa. Lo que he dicho es que no se puede normalizar lo del fanático, pero tampoco podemos justificar la reacción de alguien que sabe cómo controlarlo y que no es la primera vez que le ocurre. No estoy hablando de no tengo ninguna narrativa. Estoy siendo totalmente neutral en este asunto, nada de narrativas. El mismo y el defensor del Cholo. El defensor de los jugadores y de los protagonistas en general, Carolina, porque así como también nos hemos enfocado en sacar a esas personas, a esos fanáticos que se dedican a decir insultos racistas durante los partidos, pues también hay que sacar a los fanáticos que se dedican a insultar, a pesar de que no sea a través del racismo, pero sí se dedican a insultar día tras día, todos los minutos a los protagonistas del juego. Incluso el Dairon defensor de los protagonistas, si quieres. Lo decía el mismo Cholo Simeone al final, ya cuando estaba un poco más calmo, que platicaba con el árbitro, le decía, bueno, acepto mi responsabilidad, sé que no me puedo poner así, justo que tiene que mantener el control al tener un cargo que además se tiene que respetar y sabe cuáles son las consecuencias si se mete con los aficionados. Se calentó, es normal, es ser humano, no podemos también pedirles a los entrenadores que nos sientan. Habrá algún momento donde no le estén pasando tan bien y que haya coincidido además exactamente cuando cayó el gol y que estaba cerca de esa zona. Bueno, todo se le juntó al Cholo, sabe que erró, pero también de acuerdo con el otro, y además es parte de lo que se tiene que hacer, sacar a los aficionados que encaren y estén todo el tiempo así, porque además hubo una seña, hubo algo que no podemos repetir, pero también la tienen que identificar y sacarlo de los partidos o suspenderlo conforme esté. Claro, el mismo. Esto tiene que ser por los dos lados, por supuesto, para evitar. Claro, y seguramente será totalmente, así. Totalmente. Será así, pero el detonante fue ese gol, porque fue un gol como un baño, un jarrón de agua. Claro. Te lo gritan para aquí, un equipo claro. que ya se veía con un punto, y lo que creo que dice Richard es que ya ha sucedido en otras ocasiones con el Cholo Simeone, como Correcto. que no termina de aprender a autocontrolarse. Es mucho pedir, sí, pero bueno, uno no ve estos episodios repetidamente en otros técnicos, quizás ahí por ahí le falta. Pero se autocontrola en 38 partidos que dura la liga y se descontrola en uno y decimos que no tiene autocontrol.
Bueno, pero es que lo que pasa es que yo también creo que es la parte de la personalidad del Cholo Simeone, ¿no? El cómo se compenetra con sus jugadores, culturalmente hablando, como son de apasionados, esa garra, creo que es un poquito de todo y a nadie le molesta que sea así de intenso el Cholo Simeone. Él sabrá si quiere aprender a autocontrolarse un poquito más, ¿no? El hecho es que la multa económica, olvídate, eso no significa nada, pero el partido de suspensión que está en stand-by, ¿usted les parece esto un castigo noble, un castigo exagerado o qué clase de castigo es este? Bueno, son castigos, a ver, es como cuando te mandaban al rincón del burro en la escuela, porque molestabas mucho en clase. Algo así. Porque va a seguir estando. Va a seguir estando. Si él no puede dirigir el partido, lo va a dirigir alguien. Y hoy en día la comunicación de un entrenador con su asistente, aunque el entrenador esté en la tribuna, lo hace hasta con mensajes de texto. No pasa nada. Pero fíjese, no pasa nada, en absoluto no pasa nada. Hasta el propio Simeone lo dijo empezando la conferencia de prensa. Empecemos con la parte que me toca. Los protagonistas en el campo no tenemos derecho a reaccionar contra los insultos durante todo el partido. Sí. Recibir insultos durante todo el partido no es fácil para nadie. Además de los insultos, cuando recibimos el gol de ellos, me giré y lo acompañó de un gesto y estallé. No debería haber actuado así. Él sabe, y eso es lo importante. Sí, ahí él tiene autocrítica. No debió de haber volteado, claro. Creo que ahí fue el momento donde... Claro, por eso yo dije al principio. Te digo que le hicieron gesto, ahí no debió de haber volteado y debió de haber... Mordió el anzuelo, pero también esperemos un castigo ejemplar para ese aficionado, que lo veten del estadio y que no vuelva más. Por otro lado, el Liverpool. O sea, el Liverpool está allí como serio candidato, Dairon. ¿Cuánto le das al equipo de Arne Slot para que levante la próxima orejona? No, a sol de hoy, septiembre, para mí Liverpool está en el top 3 de candidatos a levantar la Champions League esta temporada, junto al Paris Saint-Germain, y también pondría por ahí al Bayern Múnich o al FC Barcelona. A sol de hoy, lo que pasa es que la Champions League en general, el formato pasado también era así, tiene dos facetas, que es la faceta de clasificación, que dura la última parte del año, y la faceta de cómo llegan los equipos a partir de febrero o marzo para lo que es la faceta de eliminación directa, ¿no? Ahí es donde vamos a tener qué tal está el conjunto de Arne Slot, pero pareciera, y ahí fue donde falló, de hecho, la temporada pasada, porque el primer plano de la temporada, de la fase de liga, como se le llama ahora en este nuevo torneo o en este nuevo formato, el Liverpool terminó primero, por encima de todos los equipos que participaron en esta fase preliminar de la Champions League, pero ya luego cayó derrotado en la eliminatoria. Entonces es ahí en la última, y fue también donde bajó en la última fase de la temporada de la Liga, de la Premier League y también de la Champions League, el Liverpool sufrió una caída en su nivel. Ahora Arne Slot tiene que haber aprendido y el equipo tiene que haber aprendido de ese error y mantenerse constante a partir de enero también. Tiene las herramientas de sobra para hacerlo, porque ayer precisamente veíamos las sustituciones que hacía Slot durante la segunda mitad, y salía Wirtz, Alexander Isak, salía Gakpo y salía Frimpong, y entraban jugadores como Hugo Ekitike, entraban jugadores como Alexis McAllister, entraba también Río Ngomoha, que está haciendo un juvenil de muchísima explosión y le está solucionando, le está resultando muy bien a Arne Slot. Entonces tiene un equipo bastante profundo. El Liverpool tendría que ajustar, quizás tener un nombre más en la defensa central, que eso es algo que podría pasar, creo yo, en el mercado de invierno. Lo hablamos durante todo el mercado de verano, pero tiene las herramientas y tiene el buen fútbol a Arne Slot. Ahora solo le falta la constancia a partir de enero. Claro, puro lujo en esa banca. La profundidad de Liverpool es admirable y creo que nada más con este primer capítulo, Richard, demostraron su candidatura a que van a pelear por el título, y esta vez sí, hasta el final. A ver si se cruzan con el Barcelona o algo en el camino. Lo que pasa es que la otra vez se le cruzó el campeón, se le cruzó el Paris Saint-Germain. A ver, yo tengo al Liverpool entre los candidatos, no lo tengo entre los 3 primeros. No dejo por fuera al Real Madrid. O sea, más allá que pueda ser Barcelona candidato, creo que el líder de la Liga Española debe ser uno de los candidatos, definitivamente. Veo candidato también al Bayern. A ver, ¿quién es lo tengo que incluir. Perdón, es que llevaba mucho tiempo fuera de aquí. ¿Quién es el líder?
El líder de la Liga Española es el Real Madrid. Gracias. No, como dijiste. Aunque solamente muchos quieran apuntar a que Barcelona es candidato. No, Real Madrid también es candidato. También es candidato el Bayern. El Bayern juega fútbol. Y le dio un repaso al campeón del Mundial de Clubes también en esta jornada. Entonces hay muchos, el Paris Saint-Germain. Yo creo que hay 5 equipos que tienen que ser hoy por hoy vistos como grandes candidatos. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de la fase de la Liga? Cuando empiece la eliminación directa, ahí es donde se cambian los papeles. A ver, Paris Saint-Germain entró casi que de panzazo. Correcto. Después de la fase previa a la temporada pasada. Y después se echó al pico al Liverpool, que era el que todos veíamos como el gran candidato. El Barcelona, que lo veíamos como el gran candidato porque había sido el segundo de la fase de Liga, pues el Barcelona se comió 7 en 2 partidos de parte del Inter. Eso es lo que tienen las series mata-mata, como dicen los brasileños. Los partidos ahí de vuelta, la eliminación directa. Si sabes planificar tácticamente un partido, por muy favorito que sea un rival, y le logras ganar en los duelos individuales, pues puedes eliminarlo. Claro. Esa fue la mala suerte que llevaron Barcelona y Liverpool, que eran los que mejor habían jugado la fase de Liga. No se preocupen que vamos a hablar de estos aspirantes, de las victorias del Bayern de Múnich y también del actual campeón, el Paris Saint-Germain, en otro de los segmentos aquí en los exclusivos de YouTube.